La razón de los perímetros de dos rectángulos similares es de 3 a 5. Si el rectángulo pequeño tiene un área de 36 pies cuadrados, ¿cuál es el área del rectángulo más grande? Mirando nuestras notas formales a continuación, si la proporción de los lados de dos polígonos similares son AB, entonces la relación de los perímetros también es AB. Sin embargo, si la relación de los lados de dos polígonos similares es AB, entonces la razón de las áreas es un cuadrado AB al cuadrado. Entonces, dado que la razón de los perímetros es de 3 a 5, la razón de las áreas es de 3 al 5 al cuadrado, lo que equivale a 9 a 25. Pero digamos que no recordamos estas reglas formales a continuación, deberíamos poder usar nuestras habilidades para resolver problemas y aún determinar la proporción de las áreas. Como todos los cuadrados son rectángulos, veamos si podemos descubrir esta propiedad usando estos dos cuadrados aquí. Nuevamente se nos da la proporción de 3 a 5, etiquetemos la longitud de cada lado del cuadrado pequeño de 3 unidades, y la longitud de los lados del cuadrado grande de 5 unidades. Podemos ver fácilmente que la proporción de los lados correspondientes es de 3 a 5. Verifiquemos que la proporción de los perímetros también sea de 3 a 5, y luego encontraremos la proporción de las áreas. El perímetro del cuadrado pequeño es igual a 4 por 3 o 12 unidades. El perímetro del cuadrado grande es igual a 4 veces 5 o 20 unidades. La relación de los perímetros que compara el cuadrado pequeño con el grande. El cuadrado es 12 a 20. El máximo común divisor entre 12 y 20 es 4. Para simplificar la razón, dividimos 12 y 20 entre 4. 12 dividido entre 4 es 3. 20 dividido entre 4 es 5, lo que nos da la proporción de 3 a 5 para los perímetros, que se dio. Ahora encontremos la razón de las áreas. El área del cuadrado pequeño es igual a 3 al cuadrado o 9 unidades cuadradas. El área del cuadrado grande es igual a 5 al cuadrado, lo que equivale a 25 unidades cuadradas, lo que significa que la proporción de las áreas es de 9 a 25. Que no se simplifica. Observe cómo si comenzamos con la razón de los perímetros que es la misma que la razón de los lados correspondientes y luego cuadramos los 3 y cuadramos los 5, obtenemos la razón de 9 a 25, lo que nos da la razón de áreas. Ahora que conocemos la proporción de las áreas, podemos determinar el área del rectángulo grande cuando el área del rectángulo pequeño es de 36 pies cuadrados. La relación de 9 a 25 donde 9 corresponde al área del rectángulo pequeño y 25 corresponde al área del rectángulo grande, tenemos una relación de 9 a 25 debe ser igual a la razón de 36 pies cuadrados al área desconocida del gran rectángulo. Entonces usamos una variable A para representar el área faltante. Debido a que estas dos relaciones deben ser equivalentes, tenga en cuenta que 9 por 4 es igual a 36, que significa encontrar el área faltante, multiplicamos un 25 por 4. 25 por 4 es igual a 100. El área faltante es igual a 100 pies cuadrados. Escribamos la respuesta como una oración completa. El área del rectángulo más grande es de 100 pies cuadrados. Espero que hayas encontrado esto útil.